Bien, vamos a hablar hoy de Heimdall, que es un personaje de los mitos nórdicos y era el vigilante de los dioses en la mitología nórdica. La palabra vigilante entraña para nosotros una cotidianeidad, o por qué no un cierto desdén, que la aleja de los mitos, pero justamente esa contradicción entre vigilante y dioses hace efectivo este enunciado, vigilante de los dioses, funciona. Bueno, parece que en el transcurso de un paseo por la orilla del mar, Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, vio una vez a 9 muchachas, las doncellas de las olas. Se llamaban Gialp, Greip, Egia, Augeia, Ulfrun, Aurgiafa, Sindur, Atla y Yarnsaxa. El último nombre es un tanto dificultoso, digo yo, que paso sin despeinarme por estos vados, y sin embargo me atasco como el jueves en nombres tan fáciles como Van Emmen. Bueno, Vaya a saber. Insistía yo en ponerle una H a Van Emmen, que era aquel fabricante de especies. Estas chicas estaban profundamente dormidas sobre la arena, como suele ocurrir precisamente con las olas, de las cuales eran alegorías. Odín quedó tan enamorado de aquellas hermosas que, tal como relata el Edda, ese libro que todos conocemos, se unió, por no decir otra cosa, a las 9. No a las 9 de la noche, ni a las 9 de la mañana, sino a las 9 chicas. Una detrás de la otra, agregaría yo. Sin embargo, de un modo que no podemos imaginar, las doncellas se combinaron en el mismo momento para dar a luz a un hijo. 9 dieron a luz a uno. Bueno, ya es raro que uno dé a luz a 9, pero por lo menos es factible. En cambio, que 9 den a luz a uno es por lo menos incómodo. Laburaron un mes cada una. Sí, es muy claro. difícil. Puede ser, sí. Pero no, lo hicieron en el mismo momento. Sí, bueno, es tipo. Sí. El verso pertinente del Edda dice así: nací de 9 madres, hijo soy de 9 hermanas. Esto, hijo de 9 hermanas, sin embargo, nosotros aquí en el Río de la Plata no nos resulta tan extranjero. Incluso a veces las hermanas de las cuales reputamos hijo a algún amigo no son 9, sino 1000. Así que la idea de ser uno hijo de más de una madre no es nueva para nosotros. Por favor. Bien. Heimdall, del mismo modo que el Hermes clásico, el mensajero de los dioses, creció completamente al día después de su nacimiento. Es decir, cuando cumplió un día ya estaba grande como usted. Bueno, eso es más. Y bueno, se lanzó al Asgard, la morada de los dioses, a encontrarse con su padre Odín. Allí vio a los dioses que observaban con orgullo el puente Bifrost, el puente que acababan de construir, con fuego, aire y agua, que es la mejor mezcla para construir puentes. Este puente bien podía ser, si uno fuera poeta, el arco iris. Sobre ese puente viajaban los dioses de un lado a otro de la tierra, o incluso ante aquel manantial Urdar que quedaba al pie del fresno Yggdrasil, del fresno sería mejor, aquel árbol donde solían reunirse para matear. Y aquel manantial era el que custodiaba Mimir. Y de entre todos los dioses, Thor, el dios del trueno, era el único que no pasaba sobre el puente, porque tenía miedo de que sus pasos pesados o el calor de sus destellos estropearan aquella construcción. El único asunto que preocupaba a los dioses respecto del puente era que los gigantes pudieran utilizarlo para acceder al Asgard, a la morada de los dioses. Se sabe que los gigantes eran enemigos de los dioses del Asgard. Muy bien, los dioses habían estado deliberando sobre la conveniencia de asignarle al puente un guardián. Y el puesto fue otorgado al recién nacido Heimdall, que había crecido enteramente con un día de vida. Desde entonces, Heimdall veló día y noche sobre el puente Bifrost. Para permitir que Heimdall detectara la proximidad de cualquier enemigo, los dioses le otorgaron sentidos tan agudos
que se dice que era capaz de oír la hierba crecer sobre las colinas y oír cómo la lana crecía en los lomos de las ovejas. Heimdall podía ver también a extraordinaria distancia, tan claramente de día como de noche. Tenía unos ojos que todo lo penetraban y además no dormía. Como si fuera poco, podía convertirse en cualquier cosa, ya que le había sido asignado el don de la metamorfosis. Era, como Proteo, Claro. capaz de asumir cualquier forma. También se le dio una espada y un corno maravilloso. El corno se llamaba Gjallarhorn, es decir, el corno Gjallar. Los dioses le ordenaron que cuando registrara la posibilidad de que un enemigo se filtrara por el puente, pues tocara el corno. ¿Cómo sonaría ese corno? No lo sé. Para tener siempre a mano el instrumento, Sí, cosa que sí porque... Heimdall lo colgaba de una rama del fresno Yggdrasil. Para cuidarlo lo sumergía en las aguas del manantial de Mimir junto al ojo de Odín, que yacía en las profundidades de aquel manantial, ya que Odín había pagado con ese ojo el don de la sabiduría. El príncipe de los dioses era tuerto. Sí. Tan solo una lágrima derramó Berta, tan solo una porque era tuerta. El palacio de Heimdall se llamaba Himinbjörg y estaba situado en el punto más alto del puente, como una garita. Y allí lo visitaban a menudo los dioses y bebían un hidromiel delicioso que él utilizaba para agasajarlos. A Heimdall se lo distinguía por su dentadura de oro, que naturalmente destellaba cuando sonreía. También era propietario de un caballo de crines áureas llamado Gulltopp, que lo transportaba de aquí para allá sobre el puente. La verdad es que Heimdall, durante su custodia, debió estar más atento a los desmanes de algún integrante del Asgard que no a la llegada de los gigantes. Una de las historias de los episodios de la vigilancia de Heimdall fue el siguiente. Una noche oyó el suave sonido de lo que parecían ser pasos de gato que iban en dirección al palacio de Freya, que era la diosa de la belleza y del amor. Este palacio, llamado Sefdrumir, que quiere decir el espacioso de asientos, le había sido concedido a Freya por los dioses. Aquí entre nosotros, ¿no? Sí. Ahora que somos pocos. Todos los dioses estaban enamorados de Freya Claro. y le dieron un lugar en donde podía acomodar fácilmente a todos sus huéspedes, por decirlo así. La cuestión fue que Heimdall visitó la oscuridad o fue a ver qué pasaba con ese ruido de pasos de gato y vio que el sonido era producido por Loki. Loki presentado casi siempre como el dios responsable de todas las maldades del cielo nórdico. Loki había entrado sigilosamente en el palacio, se había aproximado al lecho de Freya, pero para afanarle el collar de oro, llamado Brisingamen, que era un collar que habían fabricado los enanos, personajes de los mitos nórdicos que siempre son industriosos e inventan cosas. Son casi el equivalente, me parece mejor a mí, de Hefestos Claro. en los mitos griegos. Bueno, este collar era, además de hermoso, poderoso. Aumentaba los encantos del poseedor. Vos te comprabas ese collar, te lo ponías y resultaba mucho más atractivo de lo que ya era sin collar. Bueno, eso fue lo que vio Heimdall, ¿no? Loki codiciando el collar y disponiéndose a robarlo. Heimdall vio también que la diosa se encontraba dormida en una posición que hacía imposible abrir su collar sin despertarla. Yo siempre duermo en posiciones que hacen imposible que me abran el collar sin despertarme. Loki permaneció dubitativo al lado de la cama durante unos momentos y entonces hizo lo siguiente. Recitó unas frases que permitían a los dioses cambiar de forma y quedó convertido en una pulga.
se deslizó bajo las sábanas, picó a Freya, ella cambió de posición, el cierre del collar quedó a la vista, Loki volvió a su estado natural y se afanó el collar. Hasta un niño puede hacerlo. Pero cualquiera. Pero entonces el vigilante Heimdall se lanzó a una persecución que estuvo llena de transformaciones. Heimdall desenvainó su espada y el dios Loki se convirtió en una llama. Entonces Heimdall se transformó en una nube y envió una lluvia para apagar aquella rama. Sama. Vamos. Y entonces Loki alteró su forma para parecer como un oso. ¿Oso? El oso abrió sus fauces para beberse el agua de la lluvia. Heimdall, sin dejarse intimidar, se volvió oso, pero más grande, y atacó ferozmente a Loki. Bueno, ya cuando la lucha... Sí, ya está, oso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Y sin embargo, el cine americano consiste solo en esto. Pero trabaja Anthony Hopkins en esa. Y ya cuando la lucha amenazaba con aburrir a todos, Loki devolvió el collar. Dice, bueno, tomá, llévatelo, ¿no? Y otra vez lo pusieron en el cuello de Freya, y por aquella vigilancia atenta, Heimdall fue felicitado por los dioses muchas veces. Un día, Heimdall hará sonar el Gjallarhorn. Esto será el día del ocaso de los dioses. El sonido de aquel corno despertará a todos, y en verdad será la única vez que sonará este corno. Será cuando Heimdall perciba que las peores bestias y gigantes se están acercando para luchar con los dioses. Y será el comienzo de la batalla final, ¿no? El Ragnarok, el ocaso de los dioses. Esta es la historia de Heimdall, el vigilante, el de los ojos penetrantes, el que veía todo lo que estaba sucediendo, el cuidador del puente, ¿no? Así que, si usted quiere, puede dedicar... Estaba pensando, Alejandro... algo a alguna persona, puede ser al propio Heimdall, a sus amigos, a todos los que nos conocen, en fin. Estaba pensando esta cuestión de la condición de vigilante, que cuando es un adjetivo se vuelve peyorativo y cuando es un sustantivo se vuelve servicial, digamos, o incluso a la inversa, según los tiempos. Recordaba una frase del general Perón alguna vez que decía que en cierto momento de su gestión estaba rodeado de leales y vigilantes, que los leales se habían ido y habían quedado solo los vigilantes, y esto había conducido a la ruina del gobierno. Estaba pensando también la triste vida de Heimdall, porque alguien con un oído tan agudo, ¿cómo hace para no recibir el bullicio del mundo? Alguien que puede escuchar cómo crece el pasto, cómo se arrancan los... Claro, puede ser exterminado por una campanada. Por una campanada puede ser exterminado. Lo mismo aquel que tiene un ojo tan avisor, capaz de ver tan lejos, ¿cómo hace para... Bueno, el problema del memorioso Funes, para no acumular en su retina tantas cosas y poder ver realmente el árbol. Sin embargo, creo que el problema de Funes era un problema de lógica. Claro, sí. La imposibilidad de analizar. La literalidad. Por ejemplo, la virtud de un idioma es ser analítico. Claro. Y Funes era lo contrario de analítico. Todo era llano. Todo era llano, y por eso se sabe que aquellos que leen todo literalmente se llaman psicóticos, y en algunos casos tienen otros nombres también. Pero estaba pensando también, finalmente, que hay una cierta condición de los puentes. Es curioso porque hubo muchos grandes dignatarios que detestaban los puentes. Pedro I, por ejemplo, tenían alguna cosa de rechazo con los puentes. Quizás los más astutos descubrieron en algún momento, quizás los líderes de países un poco más salvajes, que aquellos con tanta historia que empiezan a ajarse, que lo interesante de los puentes es, además de lo que unen, aquello por lo que atraviesan. Es decir, cuando uno es el dueño de un río, el puente puede cobrar cualquier forma. Pienso, por ejemplo, en las jornadas gloriosas de la Vuelta de Obligado, donde el río era de nosotros, los patriotas, y sirvieron los pontones, y cuando había barcos de otra nacionalidad, no había puente que pudieran construir, porque justamente lo que importaba era lo que fluía, lo que pasaba por ahí. De modo que, ante un puente, por más que conduzca al paraíso o al infierno, lo que hay que tener presente es lo que hay debajo, y por eso uno puede decir, mirando hacia el infierno o hacia el cielo, o hacia aquella que perdió o hacia aquel que no pudo perder, digo aquello de
puentecito de mi río. Y Puentecito de mi río es una canción muy querida por nosotros, Sí, señor. que va a ilustrar esta charla acerca del puente Bifrost, que tal vez era el arco iris.